Hay sitios, ¿verdad?, que parecen marcados para siempre por su pasado industrial, por el eco de las máquinas y el olor a metal. Pues bien, hoy vamos a contar la historia de uno de esos lugares, y en concreto de un edificio, a través de sus últimos instantes de vida. Mirad bien la imagen. Esto es lo que quedaba en pie a principios de 2024. Apenas un esqueleto de hierro a punto de ser derribado. A primera vista parece el final lógico para una ruina, ¿no? Pero este lugar era mucho, mucho más que eso. Y aquí está la clave de todo, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un edificio nacido de la revolución industrial, todo un símbolo de modernidad, terminara siendo, un siglo después, un lugar casi sagrado para un pequeño grupo de personas? Para poder entenderlo, tenemos que viajar al pasado. Venga, vamos a sumergirnos en esta historia. El origen de todo, literalmente, está bajo tierra. La historia de Linares está escrita con el mineral de sus minos, esas vetas que le dieron su riqueza y su razón de ser durante milenios. Y ojo, que esto de la minería aquí no es de ayer. Estamos hablando de una tradición que arranca con los tartesos y los romanos, que ya sacaban plomo y plata de estas tierras. Luego la corona la reactivó en el siglo XVIII, pero el momento que lo cambió absolutamente todo fue el siglo XIX. El siglo XIX fue, sin duda, la edad de oro de Linares. Con la revolución industrial a toda máquina, la ciudad se transformó en una de las capitales mundiales del plomo, un auténtico motor económico en el sur de Europa. Entonces, ¿cuál fue la receta para este crecimiento tan bestia? Pues fue una combinación de factores perfecta. Por un lado, capital extranjero, sobre todo británico y francés. Por otro, tecnología punta, como las máquinas de vapor que permitían cavar mucho más profundo. Nacieron fundiciones enormes, como la tortilla, y claro, la población se multiplicó, llegaban trabajadores de todas partes. La transformación del paisaje fue brutal, total. De repente, todo se llenó de castilletes de minas y chimeneas, y para mover todo ese mineral hacía falta transportarlo. Se tejió una red de ferrocarril increíblemente densa. Para que nos hagamos una idea, Linares llegó a tener 7 estaciones de tren. 7, una auténtica locura. Y en la cima de toda esa modernidad, de toda esa prosperidad, pues llegó la guinda del pastel, el símbolo definitivo de una ciudad que se sentía en el futuro, el tranvía. Pero no era un simple medio de transporte, para nada. Era la arteria que mantenía viva la ciudad. Conectaba el centro con las minas más importantes, como la de San Roque, y con todas y cada una de las estaciones de tren. Cada día, miles y miles de mineros dependían de él para ir a trabajar. Y aquí lo tenemos, el corazón de esa arteria. Las cocheras, levantadas en 1903. Desde este mismo lugar se gestionaba, se mantenía y se organizaba toda la red. Era el auténtico cerebro de la operación. Imaginaos, durante más de 60 años, el zumbido de estos tranvías eléctricos fue la banda sonora del progreso en Linares. Eran la imagen de la modernidad, una promesa de futuro que recorría la ciudad sin parar. Pero bueno, ya se sabe, todo lo que sube tiene que bajar, y las máquinas como los imperios también se oxidan. Esa época de esplendor no podía durar para siempre, y la decadencia fue un proceso lento, sí, pero imparable. El punto de inflexión, el momento en que todo empezó a torcerse, fue la Primera Guerra Mundial. Justo después, la demanda mundial de plomos se hundió y los precios cayeron en picado. De repente, las minas de Linares, que cada vez necesitaban más inversión para seguir sacando mineral, dejaron de ser rentables. A partir de ahí fue como un efecto dominó. Primero, la crisis de los años 20. Después, la guerra civil que lo paralizó todo. En 1966 llegó el golpe simbólico. El tranvía cerró para siempre. Y el final definitivo, la estocada final, fue en 1991, cuando cerró la última mina. Se acababan así miles de años de historia. Vale, pero entonces, ¿qué queda de todo aquello? ¿Qué ha sobrevivido de ese imperio industrial? ¿Qué ecos resuenan hoy en Linares? Bueno, hay un esfuerzo por recordar, claro que sí. Se ha recuperado un único vagón que ahora se exhibe como un pequeño tesoro, un pedacito de memoria rescatado del olvido. Pero la herencia más visible, la más potente, es otra. El verdadero legado es este paisaje casi fantasmal. Un museo al aire libre, lleno de ruinas industriales. Tiene una belleza extraña, melancólica, y ahora se ha convertido en un lugar para pasear, para hacer senderismo. ¿Y las cocheras? Aquel centro neurálgico que vimos antes, pues quedaron abandonadas. Durante décadas, el tiempo y el olvido fueron sus únicos dueños, y la estructura se fue cayendo a pedazos poco a poco. Pero es que, hasta en el abandono más absoluto, a veces, resurge la vida. Fijaos en esta frase de Marcelino Miguel. Es el maestro de la Academia de Esgrima Láser. Habla de un hogar perdido, de un refugio para sus alumnos. ¿Dónde estaba ese refugio? Pues precisamente ahí.
En las ruinas de las cocheras, este edificio en decadencia, olvidado por todos, encontró un propósito totalmente nuevo, inesperado. Se convirtió en un templo. El templo, así, con mayúsculas, así es como los chicos y chicas de la Academia de Esgrima Láser llamaban a una de las naves abandonadas. Entre 2021 y 2024, ese espacio fue su santuario, un lugar donde entrenaban, donde se reunían y donde le dieron una nueva vida a esas ruinas con la luz de sus sables. Y aquí tenemos el ciclo completo. A un lado, las cocheras en su máximo esplendor, un hervidero de actividad. Al otro, el mismo lugar en diciembre de 2024, después de la demolición, un solar vacío. De la vida industrial al silencio absoluto, pasando por un renacer secreto como templo. Por eso, esta demolición no fue solo el fin de un edificio viejo y peligroso. Para un pequeño grupo de gente, significó la desaparición de su refugio, de su lugar especial en el mundo. No se borró una ruina, se borró un santuario. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia del templo nos obliga a mirar de otra manera los sitios abandonados. Nos hace pensar, ¿cuántas historias, cuántas vidas secretas se esconden en esas ruinas que vemos todos los días y que simplemente ignoramos?